A todos los estudiantes del libro Durantia, vamos a estar estudiando quién fue el apóstol Felipe. Cuando Jesús tenía 4 apóstoles, Andrés, Pedro, Santiago y Juan, se fueron los 5 rumbo a Galilea. En el camino y antes de cruzar el Jordán, Jesús vio a Felipe que venía con un amigo. Jesús conocía a Felipe ya de antes. Felipe iba con su amigo Natanael a donde Juan el Bautista. Felipe admiraba a Jesús desde que éste vino a Capernaum, pero Natanael, que vivía en Caná de Galilea, no conocía a Jesús. Felipe se encantó de hablar con Jesús y luego se adelantó a saludar a sus amigos, mientras Natanael descansaba a la sombra de un árbol. Pedro entonces llamó aparte a Felipe y le explicó que ellos acababan de asociarse con Jesús en el nuevo reino y lo instó a que, con apremio, para que se alistara como voluntario a este servicio. Esto está en el documento 137.2. Felipe se estaba planteando la decisión más importante de su vida. Y ahí estaba en una conversación intensa con Pedro, Andrés y Juan, mientras que Jesús y Santiago trazaban el itinerario de viaje a través de Galilea hasta Capernaum. Andrés entonces le dijo a Felipe que por qué no le preguntaba al maestro. Al decir esto, Andrés, entonces Felipe vislumbró que Jesús verdaderamente era un gran hombre y que podría quizás ser el Mesías. Entonces fue a preguntarle. Y le dijo: Maestro, ¿debo descender a donde Juan o debo unirme a mis amigos que te siguen? Y Jesús le respondió: sígueme. Y Felipe se emocionó con la seguridad de que había encontrado al libertador. Después Felipe fue a hablar con Natanael, pero de este apóstol hablaremos en el próximo video. El documento 137.5 habla acerca de la personalidad de Felipe. Felipe fue el 5.º apóstol en ser escogido, siendo llamado cuando Jesús y sus 4 apóstoles se dirigían desde el campamento de Juan en el Jordán hacia Caná de Galilea. Como vivía en Betsaida, Felipe conocía algo de Jesús desde hacía algún tiempo, pero no había pensado que Jesús fuese realmente un gran hombre hasta ese día en el Valle del Jordán en que Jesús le dijo: sígueme. También influyó en parte sobre Felipe el hecho de que Andrés, Pedro, Santiago y Juan habían aceptado a Jesús como el libertador. Felipe tenía 27 años cuando se unió a los apóstoles y hacía poco que se había casado y no tenía hijos todavía. Felipe siempre quería que le mostraran, que le hicieran una demostración o presentación. No parecía ver muy lejos en ninguna proposición. No era necesariamente torpe, pero carecía de imaginación. Esta falta de imaginación era la gran debilidad de su carácter, lo que le hacía ser una persona común y concreta. La imaginación es un ejercicio mental que consiste en empujar el pensamiento para hacer espacio, para crear en la mente la imagen de lo que deseamos crear o la imagen de lo que se nos va explicando, ya sea audible o escrito. Los que no pueden ser capaces de imaginar o dibujar imágenes en su mente necesitan que se les muestre una ilustración, que se les explique, necesitan un mapa, una guía, algo. Pero a Felipe le faltaba esta técnica de ir dibujando imágenes según le explicaban, de ir dibujando imágenes en su mente. Cuando los apóstoles se organizaron para el servicio, Felipe fue hecho mayordomo del grupo apostólico. Era su deber velar para que no faltara provisiones en ningún momento. Felipe fue un buen mayordomo. Su característica más destacada era su minuciosidad metódica. Era al mismo tiempo matemático y sistemático. Felipe provenía de una familia de 7 hermanos, 3 niños y 4 niñas, siendo él el segundo. Después de la resurrección bautizó a toda su familia en el reino. La familia de Felipe eran pescadores. Su padre era un hombre hábil, un pensador profundo, pero su madre provenía de una familia muy mediocre. No se podía esperar de Felipe que hiciera grandes cosas, pero las cosas pequeñas que hacía, las hacía bien. Solo en 4 ocasiones no tuvo alimentos listos para satisfacer las necesidades de todos. Y en situaciones de urgencia rara vez lo encontraron desprevenido. El departamento de abastecimiento de la familia apostólica era administrado con inteligencia y eficiencia. El punto fuerte de Felipe era su confiabilidad metódica. Y el punto flaco era su total falta de imaginación. Era matemático en el sentido abstracto, pero no constructivo en su imaginación. Él carecía casi completamente de cierto tipo de imaginación. Era el típico hombre promedio y común de todos los días. Entre las multitudes había muchos hombres y mujeres como él, que acudían a escuchar las enseñanzas y predicaciones de Jesús. Y muchos de ellos derivaban consuelo al ver que uno como ellos había sido elevado a una posición honrado en los concilios del Maestro, y eso les daba coraje.
Mucho aprendió Jesús acerca de estos tipos de mente, al escuchar pacientemente las tontas preguntas de Felipe y al consentir tantas veces en la solicitud de su mayordomo de que le mostrara las cosas. Todos los apóstoles admiraban algún rasgo de Jesús. La cualidad de Jesús que Felipe admiraba tan continuamente era la infalible generosidad del Maestro. Jamás halló Felipe nada en Jesús que fuera pequeño, mezquino o avaro, y él adoraba esta constante e infalible generosidad. No había mucho en la personalidad de Felipe que llamara la atención. No poseía una visión discernidora. Era incapaz de comprender las posibilidades dramáticas de una situación dada. No era pesimista, era simplemente prosaico, un ser ordinario y común. Carecía también de discernimiento espiritual y no titubeaba en interrumpir al maestro en medio de un discurso profundo para hacerle una pregunta al parecer tonta. Sin embargo, Jesús no lo regañó nunca por su imprudencia. Fue paciente con él y comprensivo con su incapacidad para entender los significados más profundos de sus enseñanzas. Jesús sabía que regañar a Felipe o a cualquier otra persona como Felipe por esas preguntas inoportunas no solo heriría a un alma honesta, sino que tal reprimenda tanto ofendería a Felipe que nunca más se atrevería a preguntar nada. Y Jesús sabía que en los mundos del espacio había incontables millones y millones de mortales, semejantes de pensamiento lento, y quería alentarlos a que se le acercaran y tuvieran siempre la libertad de acudir a él, con sus preguntas y problemas. Después de todo, la realidad es que a Jesús le interesaban más las tontas preguntas de Felipe o de las criaturas como Felipe que el sermón que pudiera estar predicando. Jesús estaba supremamente interesado en los hombres y en todos los hombres. Este mayordomo, Felipe, no era un buen orador, pero en la obra personal era muy persuasivo y tenía mucho éxito. No se descorazonaba con facilidad, era tenaz y laborioso en todo lo que emprendía. Poseía el grande y raro don de decir, ven, y te mostraré. Cuando su primer converso Natanael quiso discutir los méritos y deméritos de Jesús, Felipe le dijo, ven y ve. Felipe decía a sus oyentes cuando predicaba, ven, ven conmigo y te mostraré el camino. Y para la mayoría, esta es una técnica muy eficaz en todas las formas y fases de enseñanza. Aún los padres pueden aprender esto de Felipe. En vez de decir a sus hijos, no hagan o no vayan, o no hacer esto, no hacer lo otro, mejor decir, venid con nosotros y os mostraremos cómo y compartiremos con vosotros el mejor camino. Pero la incapacidad de Felipe a una nueva situación podemos verla cuando unos griegos le dijeron que querían ver a Jesús y no les dijo, ven y te muestro, sino que fue a consultar con Andrés, quien llevó a los griegos a Jesús. Durante la última cena, Jesús le dio a cada apóstol una admonición de despedida. Y a Felipe le dijo, Felipe, me has hecho muchas preguntas tontas, pero yo hice todo lo que pude por contestar cada una de ellas. Y ahora deseo contestar la última de estas preguntas surgidas en tu mente, que es sumamente honesta, pero no es espiritual. Todo este tiempo, mientras me iba acercando a ti, has estado pensando para tus adentros, ¿qué haré yo si el maestro se va y nos deja solo en este mundo? Oh, tú de tan poca fe, sin embargo tienes tanta como muchos de tus hermanos. Felipe, tú has sido un buen mayordomo y tan solo nos fallaste unas pocas veces, y esas pocas veces las usamos para manifestar la gloria del Padre. Tu trabajo de mayordomía está casi terminado y pronto deberás hacer más plenamente la obra para lo cual se te llamó, la predicación de este evangelio del reino. Felipe, tú siempre pedías que se te mostraran las cosas y muy pronto verás grandes cosas, pero hubiera sido mejor que todo esto lo hubieras visto por fe. Pero como fuiste sincero aún en tu visión material, vivirás para ver el cumplimiento de mis palabras. Y después, cuando tengas la bendición de la visión espiritual, sal para hacer tu obra. Esta bendición la recibió cuando descendió sobre él el Espíritu de la verdad. A todos los apóstoles Jesús les dijo cómo dedicar el resto de su vida en la tierra. Y a Felipe le dijo, dedica tu vida a la causa de conducir a la humanidad a la búsqueda de Dios y a buscar las realidades eternas con el ojo de la fe espiritual y no con los ojos de la mente material. Recuerda, Felipe, le dijo Jesús, que tú tienes una gran misión en la tierra porque el mundo está lleno de seres que ven la vida tal como tú tienes tendencia a hacerlo. Tienes una gran obra por hacer y cuando esté terminada en la fe,
Vendrás a mí en mi reino, y yo con gran regocijo te mostraré lo que el ojo no ha visto, el oído no ha oído, y la mente mortal no ha concebido. Mientras tanto, vuélvete como un niño pequeño en el reino del Espíritu, y permíteme, en la forma del Espíritu nuevo del Maestro, el Espíritu de la verdad, conducirte hacia adelante en el reino espiritual. Y así podré hacer de ti mucho más de lo que no pude hacer mientras viví con vosotros como un mortal del reino. Recuerda siempre, Felipe, que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Después de la resurrección, Jesús acordó con los apóstoles encontrarse en Galilea. Allí en Galilea Jesús caminó y conversó con sus apóstoles de dos en dos. Cuando Jesús caminó con Mateo y Felipe, le preguntó a Felipe, Felipe, ¿me obedeces? Y Felipe le contestó, sí, maestro, te obedeceré aún con mi vida. Entonces Jesús le dijo, si quieres obedecerme, ve pues a las tierras de los gentiles y proclama este evangelio. Los profetas te han dicho que obedecer es mejor que sacrificar. Por la fe has llegado a ser un hijo del reino que conoce a Dios. Tan solo existe una ley que se ha de obedecer. Y esa es el mandamiento de ir y predicar el evangelio del reino. Deja de temer a los hombres. No tengas temor de predicar la buena nueva de la vida eterna a tus semejantes, que languidecen en las tinieblas y tienen hambre de la luz de la verdad. Felipe, ya no tendrás que ocuparte de dinero ni de bienes. Ya eres libre de predicar la buena nueva como tus hermanos. Yo iré delante de ti y estaré contigo aún hasta el fin. Felipe vivió el duro período de la muerte del maestro. Participó en la reorganización de los 12 y fue el primero en salir a ganar almas para el reino allende las filas de los judíos, siendo su trabajo con los samaritanos y sus labores subsecuentes en nombre del evangelio siempre muy fructíferos. La esposa de Felipe, que había sido miembro eficiente del grupo de las mujeres, se asoció activamente con su marido en la obra evangelística cuando huyeron de las persecuciones en Jerusalén. Su esposa era una mujer temeraria. Permaneció al pie de la cruz de Felipe, alentándola a que proclamara la buena nueva aún a sus asesinos. Y cuando ella no tuvo fuerza, ella siguió relatando la historia de la salvación por medio de la fe en Jesús. Y solo pudieron silenciarla los airados judíos apedreándola a muerte. Su hija mayor, Lea, continuó la obra de ambos, llegando a ser posteriormente la famosa profetisa de Hierápolis. Felipe, el mayordomo de los 12, fue un hombre poderoso en el reino, ganando almas donde quiera que iba, y fue finalmente crucificado por su fe y enterrado en Hierápolis. Hasta aquí, acerca de Felipe, así que los espero en el próximo apóstol Natanael. Hasta pronto.